Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y bueno, voy a hacer un vídeo sobre la próxima luna nueva en el grado 28 de Capricornio del día 18 de enero, pero es algo más que una luna nueva. Bueno, es una lunación importante, pero hay una narración de antes, de después. De alguna manera, a partir de ahora hasta el verano va a haber toda una serie de vídeos que será difícil decir cuál es más importante que el otro, porque entramos en una época de muchísima intensidad. Entonces, cada nuevo cambio en lo astrológico va a tomar una nueva dimensión. O sea, entramos en una vorágine que yo creo que llega hasta el verano y después hay un momento de, no sé si de calma, pero hay un momento de ir integrando toda la información del primer semestre de este año. Entonces tenemos una luna nueva en Capricornio, con muchísima energía en Capricornio, están los tres personales. eh, este Plutón al principio de Acuario, entonces tal y como salen después de esta luna nueva, tal y como salen de Capricornio, todos pasan por Plutón, pero esto ya va a ser un siguiente vídeo, eh, porque nos espera, estamos teniendo una época de Capricornio muy, muy intensa, tendremos una época de Acuario muy intensa, Piscis igual, aunque hay un pequeño descanso en Piscis y después Aries va a ser la bomba. Entonces es como el momento cumbre de este año. Entonces este vídeo lo he llamado Pandora porque de alguna manera se abre la caja de Pandora. Pero no hay que tenerle miedo, porque claro, a la caja de Pandora les tenemos cierto miedo porque se abre la caja de Pandora y ¿qué sucede? Salen todos los males de la humanidad. Pero lo último en salir es la esperanza. Entonces vamos a no perder de vista este tema de la esperanza. Pero sí, se abre la caja de Pandora porque entramos en medio año muy caótico que tendrá matices diferentes en lo mundial que en lo personal. O sea, en lo personal podemos gestionar ciertas cosas. Y en esto voy a intentar enfocarme en cómo podemos entender o intentar entender estas energías desde lo personal. Entonces, Pandora se genera una enorme intensidad que percibimos como caos, que de alguna manera es lo que precede un nuevo orden. Eh, o sea, no es que se quede en el caos, sino el caos se genera porque no somos capaces de entender lo que está sucediendo. Pero va hacia un nuevo orden y tiene su propia inteligencia, su propia lógica. Capricornio, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de Capricornio? Resumiendo mucho, sería estructurar y prepararnos. O sea, Capricornio estructura para sostener y prepara lo colectivo en Acuario. O sea, em, entonces, con los tres personales en Capricornio que han estado ya en la luna nueva. Venus ya está en el primer grado de Acuario, ya se está acercando a Plutón. O sea, en esta luna nueva están Marte, Mercurio y Sol y Luna en Capricornio. Pero toda la época de Capricornio han estado los tres personales más asteroides, o sea, porque también está Juno, está Vesta, está Ícaro, o sea, hay muchísima energía en Capricornio. Entonces, ¿qué sucede? Que esta luna nueva, que es una semilla de una duración de 6 meses, a los 6 meses empezaremos a ver brotes de aquello que sembramos ahora. ¿Y qué pasa dentro de 6 meses? Nos vamos al verano y nos vamos a quizá el aspecto más astrológico, más fuerte
de este 2026. Entonces, ahora estamos preparando, estamos estructurando aquello que nos va a sostener am, para toda esta intensidad de los próximos 6 meses. Entonces, es una luna muy, muy importante. Entonces, vamos un poco a la función de Capricornio en esto de estructurar para sostener. Entonces, sí, Capricornio es un signo que suele tener tendencia a mirar hacia lo pasado, a mirar hacia lo ya sabido, lo construido, para, para poder sostener, para poder tener algo sólido. Em, ¿Qué sucede ahora mismo? Que con Plutón al principio de Acuario, Plutón que está desmantelando de alguna manera todas las estructuras sociales y colectivas conocidas hasta ahora, lo está desmantelando. Hay un derrumbe de cómo entendemos lo social y se puede ver en lo mundial, ¿no? O sea, estamos empezando a ver ese gran terremoto a nivel geopolítico que va a llevar a un nuevo tipo de equilibrio, que va a llevar a una nueva manera de funcionar global, pero que ahora mismo no tenemos ni idea de hacia dónde va. Y esto nos inquieta, claro, o sea, pero ahora es un momento muy importante para prepararnos para este caos, de alguna manera, ¿no? Entonces, Capricornio normalmente se le entiende como el constructor, eh, con su regente Saturno, pero Saturno está al final de Piscis, junto a Neptuno, o sea, ahí hay disoluciones también de estructuras, disoluciones de las construcciones tal y como las conocemos. Perdón. Entonces, si Capricornio lo que ya sabe, lo del pasado, no le sirve porque no sabe lo que viene y porque todo se está disolviendo, todo lo conocido se está disolviendo, entonces eh, ahí es cuando vemos, yo creo que ahí es cuando realmente conocemos la verdadera función de Capricornio. Porque Capricornio se la asocia con esas estructuras sólidas, pero ahí donde funciona mejor Capricornio es en el caos. ¿Por qué? Porque su función es estructurar. O sea, el Capricornio es un signo que funciona bien en la dificultad, en el esfuerzo, en la constancia, en la perseverancia, en el aguante. Es poco glamuroso en ese sentido, pero podemos ver en personas que tienen mucha energía de Capricornio, tienen cierta tendencia, y todos tenemos Capricornio, ¿eh? En alguna casa de nuestra carta y pueden haber planetas, o sea, no solo me refiero a los Sol, Luna ascendente en Capricornio, aunque estas personas tienen esa característica más marcada, ¿no? Em, Cuando las cosas pintan mal, Capricornio funciona muy bien. Porque no solo es la estructura sólida, sino es cuando todo se disuelve, cuando todo se derrumba, cuando la realidad que conocemos ya no nos vale porque no la entendemos y se está derrumbando tal y como la conocemos, se está derrumbando, Capricornio es el hilo que nos mantiene unidos a la realidad. Entonces, es un salvavidas en medio de la tormenta. De hecho, uno de los animales que simbolizan a Capricornio es el caballito de mar. Eh, ¿Y el caballito de mar qué hace? Tiene un exoesqueleto, o sea, tiene el esqueleto por fuera, es duro por fuera, eh, y cuando viene tormenta no se esconde. Con su cola se enrosca en una alga, se enrosca en algo y afronta la tormenta. Y como es duro por fuera, resiste ahí, pero cara a la tormenta, de alguna manera, o sea, no busca refugio. Y eso es un símbolo de Capricornio, de que cuando hay tormenta, cuando hay caos, cuando las cosas se derrumban,
Capricornio se levanta y dice, ya me ocupo yo. Ya me ocupo yo de mantener el hilo que después servirá para reconstruir. O sea, la conexión con la realidad. Y en ese sentido es muy resistente. Y ahora, en estos momentos, la función de Capricornio está mucho más en ese sentido de mantener el hilo de realidad ante la incertidumbre, más que mantener lo que ya existe, porque lo que ya existe se derrumba, entonces ah, ahora lo que toca es mantener esa conexión, ese hilo de conexión. ¿Y cómo mantiene esa conexión Capricornio? Es un signo que está relacionado también con la sabiduría ancestral. Vamos otra vez al pasado, pero vamos a un pasado mucho más lejano, vamos a un pasado incluso mm, muy interior, algo que está en los genes, algo que está en el instinto de supervivencia, algo que esa sabiduría muy conectada a la vida, que tiene que ver con la supervivencia, esa sabiduría ancestral. Entonces, Capricornio ahí es un signo que es austero. Vayamos un poco a los ancestros, por ejemplo, ¿no? Es sencillo, es austero, se esfuerza, y tiene una conexión muy grande con la naturaleza, el alimento, la productividad y con el sentido profundo que hay detrás de esa conexión con lo real, con la vida, con lo sencillo, con aquello que cuesta esfuerzo. O sea, si vemos, porque a veces idealizamos mucho la naturaleza, ¿no? O sea, es como la naturaleza es bucólica y, y no, o sea, hay que pensar que, por ejemplo, un animal en plena naturaleza, que decimos, oh, qué libre es, está sujeto a unas leyes de la naturaleza que son implacables. O sea, ese animal no sabe si va a comer cada día. De hecho, no comen todos los días los animales salvajes. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a comer dos o tres o cuatro veces al día en función del lugar y en función de la persona. Nos hemos acostumbrado a esto, pero nuestros ancestros no estaban acostumbrados a comer cada día. Tenían que trabajar muchísimo para encontrar comida, cada día, además, para poder sobrevivir. Entonces hay un aspecto muy duro, muy implacable en la conexión con la propia naturaleza que tiene que ver con esa sabiduría ancestral. Entonces, la sencillez y la austeridad, la resistencia, el entender que el esfuerzo forma parte de la vida. O sea, em, en esa conexión con la naturaleza que tiene un sentido profundo. O sea, es la vida por la vida. No son filosofadas, no son... Es la vida por la vida. El mantenerse vivo. Eso tiene un sentido de por sí. De hecho, ese es el sentido último, el mantenerse vivo. eh, que muchas veces se critica, ¿no? No, es que estamos en supervivencia y eso no es vida. Eso es precisamente la esencia de la vida, el estar vivo, sin necesitar grandes explicaciones alrededor. El apreciar la vida, el sentido de estar vivo. Entonces, quería subrayar esto, ¿no? La necesidad ahora de conectar mucho con esto, con ese mantenernos conectados al sentido puro de la vida, en un sentido animal, pero también en un sentido de sabiduría vital. Va a ser importante porque alrededor nuestro
puede que todo se vaya moviendo, ¿no? Entonces, esta es la parte de estructura, una visión un poco diferente de la estructura capricorniana, que no es la estructura sólida, sino que es la fortaleza y la resistencia en la desestructura. Y ahí es donde Capricornio funciona bien porque a una persona muy capricorniana, por ejemplo, no le des excesivo confort porque pierde su sentido original. O sea, pierde su función capricorniana, que es la de estructurar. Entonces, no, Capricornio no es un signo que viva cómodo en el confort. Vive cómodo en el esfuerzo. Entonces, esto es una de las partes de la función de esta luna nueva. Es prepararnos físicamente, mentalmente, emocionalmente, ahora hablaré de lo de emocionalmente, y psíquicamente para todo lo que viene. Y volvernos fuertes y vernos también en nuestra fortaleza, o sea, sabernos fuertes. Lo del tema emocional es que los tres planetas personales, el Sol y la Luna, han pasado por la oposición de Júpiter en Cáncer. Um, Ahí hay un ciclo que empezó precisamente justo en la luna nueva en Cáncer del año pasado, hace 6 meses, hubo una luna nueva, conjunción Sol-Luna-Júpiter. Ahora estamos a mitad de ciclo, o sea, el Sol ha avanzado 6 meses y está en la oposición, y está con todos los personales, en esta oposición a Júpiter en Cáncer. Júpiter está exaltado en Cáncer. ¿Qué nos está diciendo Júpiter? A mitad de ciclo. Y ahora pasaremos la otra mitad de ciclo, que va a ser bien intenso. ¿Qué nos está diciendo Júpiter en Cáncer? O qué nos está aportando desde esa oposición que, como esa mitad de ciclo, es como el primer momento en el que empezamos a tener perspectiva de ese Júpiter. O sea, lo vemos y decimos, ah, vale, es como una luna llena y ese Júpiter nos trae información desde Cáncer. ¿Qué información nos trae? Pues la necesaria inteligencia emocional para poder entender nuestra función capricorniana. O sea, para poder prepararnos, para poder estructurar aquello que vamos a vivir los próximos 6 meses, hemos necesitado y necesitamos una maduración emocional, una inteligencia emocional, donde hay aceptación, donde hay sentido de familia, donde hay una generosidad dentro de la tribu, porque también nos vamos a tener que cerrar a ciertas cosas. De esto hablaré en el próximo vídeo. O sea, vamos a tener que ocuparnos de los nuestros y de lo nuestro. Y esto va a tener mucho que ver con Neptuno entrando en Aries y después el regente de Capricornio, Saturno entrando en Aries. Neptuno y Saturno se van a encontrar a mediados de febrero. El 28 de enero Neptuno ya entra en Aries y a mediados de febrero, creo que hacia el 15 de febrero, Saturno entra en Aries y se van a encontrar Neptuno y Saturno en Aries. Y va a ser parte de todo este caos, pero va a ser un momento en el que nos vamos a tener que ocupar mucho de nosotros mismos y de los nuestros. Um, y puede ser muy interesante a nivel de activación de energía ariana. O sea, puede ser muy estimulante, pero también va a ser un reto. O sea, vamos a tener que tomar iniciativas, vamos a tener que hacernos fuertes de alguna manera y, y tirar del carro como Aries y tirar del carro como Capricornio. O sea, de hecho, el regente de Aries, Marte, está exaltado en Capricornio. O sea, son dos signos que
Se entienden bastante bien, se entienden bastante bien, aunque Saturno no está del todo cómodo en Aries, pero Marte sí está muy cómodo en Capricornio, por esto, por esa combinación de signo cardinal que tira para adelante, ¿no? Son dos energías que tiran fuerte. Entonces, esto la parte de estructura, la parte de preparación, o sea, pensemos además que esta luna nueva, con todos los personales, hace sextil, un sextil exacto con Saturno, el regente de Capricornio, y con Neptuno. Entonces, vuelvo a insistir, es esa función, o sea, la mejor función que va a poder ejercer Capricornio es mantener la conexión, el hilo de conexión, no la certeza, sino la resistencia dentro de la incerteza. Entonces, hay un aspecto en este Capricornio, hay un cierto aspecto preparacionista, pero entonces, claro, como los preppers, ¿no? O sea, y, pero prepararnos ¿para qué? Para algo que no sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Entonces yo creo que es más, que a ver, que nunca está de más, ¿eh? Estar un poco preparado, tener velas, tener linternas, tener agua, tener algunos alimentos no perecederos, no está de más en esta época, pero el preparacionista clásico, de alguna manera, eh, que es una figura muy capricorniana en ese sentido, acumula porque anticipa una- un apocalipsis, un desastre muy grande. Yo no creo que vaya por ahí la cosa. O sea, sí puede haber momentos puntuales muy imprevisibles, donde no está de más estar un poco preparado en lo material, pero yo creo que va a ser mucho más a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel de el mundo en el que vivimos está cambiando. Entonces, claro, ahora está muy activado con esta luna nueva, está muy activado el eje, la cruz cardinal, o sea, Capricornio, sobre todo, Cáncer por oposición, Libra y Aries por cuadratura. Después, toda la energía pasará a Acuario y se activará muchísimo el eje fijo. O sea, Acuario, Leo, Escorpio, Tauro. Y después pasa a Piscis, se activa toda la cruz mutable. Eh, Piscis Virgo, eh, Sagitario Géminis. Y volvemos en el momento cumbre, de alguna manera, del año, eh, en uno de los momentos cumbres, que hay varios este año, y os digo, o sea, ahora van a ser una serie de vídeos que va a ser difícil saber cuál es más intenso. Va a ser otra vez la cruz cardinal en Aries, pero todas las cartas, como están todas las cruces implicadas, todas las cartas van a tener muchísimo movimiento. O sea, aquí no se escapa nadie de la intensidad. Pero ahora mismo está muy activada la cruz cardinal y está sobre todo muy activado Capricornio. Con toda esta energía que irá moviendo Acuario, a Piscis, a Aries, ¿qué puede suceder? Que toda esa energía de planetas personales y de lunaciones y en Acuario ya entramos en época de eclipses, o sea, toda esa energía junta a veces es difícil de canalizar. Entonces, sí, puede haber ansiedad, puede haber un nerviosismo que no relacionamos directamente con un malestar, pero que nos puede generar cierto insomnio, puede haber una activación muy grande y la dificultad está en canalizar esto, está en hacerla funcional, esa energía. Es una energía muy creativa, mucha potencia junta, pero hay que canalizarla.
hay que hacerla funcional, hay que hacerla productiva. En cada signo el tipo de productividad va a ser distinto, ¿no? Por supuesto. Pero hay que canalizar toda esa energía. Entonces hay que activar, hay que tomar decisiones de forma consciente, eh, hay que decidir canalizar esto, porque si no, pues podemos entrar en ansiedad, en insomnio, en inquietud, y ahí es donde la sensación de caos nos va a absorber. O sea, y eso no es nada agradable. Entonces, hay que poner mucho foco y mucha atención en cosas concretas, y en intentar sacar esa energía de manera constructiva, porque si no nos puede desbordar un poco. Bueno, entonces, la preparación de Capricornio es un prepararse sin saber, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es ah, ir cerrando todos los temas que hemos ido procrastinando. En Capricornio, la procrastinación tiene mucho que ver con el exceso de preocupación. O sea, Capricornio junto con Cáncer, es un signo que se ocupa de, entonces, cuando se preocupa en exceso, ah, esto le hace menos funcional, o sea, le quita energía de alguna manera. Entonces, el gran problema de Capricornio es el exceso de preocupación. Entonces, lo primero, intentar cerrar temas, porque puede que haya muchos temas abiertos y cuanto más dejemos temas zanjados, cuanto más cerremos temas, mm, mejor mantendremos ese hilo de conexión al sentido profundo en medio de la tormenta. Y en segundo lugar, ocuparse. O sea, no preocuparse, sino ocuparse. Es la gran función capricorniana, es el ocuparse y es el movilizarse. O sea, esa energía de signo cardinal también, ¿no? Que será, esas acciones serán muy apreciadas después cuando esté la conjunción Saturno-Neptuno en el primer grado de Aries, es cuanto más nos hayamos ocupado ahora de las cosas, mejor nos irá cuando Saturno y Neptuno entren en ese primer grado de Aries, que es precisamente el momento de activar el yo. O sea, cuanto más nos hayamos ocupado, más encaminados estamos ya en ese momento. Y después, o sea, está el tema de, de Pandora, ¿no? Está el tema de la esperanza. O sea, vale, nos preparamos, estructuramos esta travesía, o sea, como Ulises se ata al mástil y intentamos atravesar, atravesar la tormenta, ¿no? El tema de la esperanza va a ser un tema importantísimo. Y ahí hay matices, ¿no? Porque precisamente la, la preocupación, que no es nada funcional para Capricornio, el exceso de preocupación ah, puede ir ligado a un exceso que también puede haber de esperanza. ¿En qué sentido? Que procrastinamos porque de alguna manera esperamos que ya se solucionarán las cosas. Esto es un tipo de esperanza, esperar que vengan a ayudarnos desde fuera, esperar eh, que vengan los aliens y lo solucionen todo, esperar que venga un salvador y lo solucione todo. Y son proyectos, es tirar pelotas fuera. O sea, es esperar que nos vengan a sacar las castañas del fuego. De alguna manera es infantil, eh, porque de alguna manera hay que dejar de preocuparse, por lo tanto hay que dejar de esperar a que las soluciones vengan de fuera y hay que ocuparse. Y para ocuparse hay que desesperar.
un poco. Entonces hay cierto aspecto, y sobre todo con Saturno-Neptuno en los últimos grados de Piscis, hay cierta sensación de desesperación en muchas personas. Am, pero es un poco un círculo vicioso para poder salir de la desesperación que es necesaria hasta cierto punto para ocuparnos, vale, dejo de esperar, me movilizo. Pero mientras no nos movilizamos, la desesperación es desesperante. Entonces, la esperanza va a ser vital, va a ser vital en estos tiempos para mantener esa conexión a través de la tormenta. Um, y en toda esperanza hemos de ser conscientes, esto tiene mucho que ver con Piscis y con Neptuno en Piscis, que son las ilusiones, las desilusiones. En toda ilusión que nos montamos, mm, hay algo de irreal, hay algo de autoengaño. Por eso, después de las ilusiones, en algún momento vienen las desilusiones. En la esperanza lo mismo, en toda esperanza hay algo de autoengaño, porque nadie va a venir a salvarnos. Pero tanto las ilusiones como las esperanzas y este tránsito de Saturno y Neptuno por Piscis tienen mucho que ver con esto. Y cuando entren en Aries hay una renovación de esas esperanzas e ilusiones, vuelven a nacer, o sea, se disuelven las esperanzas e ilusiones viejas y vuelven a nacer en Aries. Aunque haya un componente de autoengaño, necesitamos de forma em, vital, o sea, necesitamos las ilusiones y las esperanzas. Lo que pasa es que ahora se están renovando, o sea, están acabando unas y van a nacer otras. Pero necesitamos mucho la esperanza y ahí quería hablaros de un experimento. Un experimento que he dudado mucho en si comentarlo, porque es extremadamente cruel. O sea, lo siento mucho por las personas muy, muy sensibles, porque en los años, esto es de los años 50 más o menos, de 1950, am, se hacían experimentos muy crueles, pero que ilustra algo tremendo acerca de la esperanza. Es un tal Richter que hace un experimento con ratas. Mm, Personas muy sensibles, estáis un poco para adelante, um, pero creo que ilustra muy bien lo que necesitamos también para estos tiempos. Y este hombre pone unas ratas vivas en unos tubos de ensayo grandes, pone unas ratas vivas en agua. Y estas ratas no tienen dónde agarrarse y en la media, más o menos, de ahogo de las ratas, de la muerte de las ratas, es un cuarto de hora, son 15 minutos. A los 15 minutos la rata se rinde y se ahoga. Y después, la segunda parte del experimento es que vuelve a poner unas ratas, pero un poquito antes de los 15 minutos las saca, las salva. Les salva, como una mano de Dios, ¿no? Las ratas estas las ven, llega Dios, ¡pum! Y las salva, las seca, deja que se descansen y las vuelve a poner. ¿Qué sucede ahí? Y esto es espectacular. ¿Qué sucede ahí? Es también muy cruel, ¿eh? Lo que hace, pero es espectacular. Estas ratas que ya tienen una expectativa de posible salvación, o sea, estas ratas en las que el experimentador ha hecho la impronta de esperanza,
de que en un momento dado puede llegar un algo que la salva, ya los ahogan a los 15 minutos. La media son 60 horas. Pasan de morirse a los 15 minutos a morirse en una media de 60 horas. Incluso comentaba que había una rata que aguantó 82 horas. Ah, eso son 240 veces. Eso que ilustra muchas cosas, en parte la crueldad humana, ¿no? Pero bueno, no nos engañemos, ¿eh? O sea, hoy en día se siguen haciendo muchos experimentos. Lo que pasa es que ya no se publican tan abiertamente, pero se hace muchísima experimentación animal con los mismos grados de crueldad. Entonces también hay que ser conscientes de esto, ¿no? De que vivimos en un mundo donde esto también sucede. Mm, ¿Cuál es la conclusión? De que ese animal con esperanza tiene 240 veces más posibilidades de sobrevivir. Muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. Am, entonces, ¿vale la pena o no ese autoengaño que es la esperanza? Y aunque sepamos que es un autoengaño, que es una ilusión que nos creamos, ¿vale la pena o no? Em, Tenemos 240 veces, si nos ponemos, y creo que es comparable, o sea, supongo que el ser humano es diferente, no somos ratas, pero somos mamíferos y hay algo muy, muy parecido en la manera de funcionar, sobre todo cuando se activa el instinto de supervivencia. Entonces, en los momentos en los que no entendemos lo que está sucediendo, en los momentos en los que nos vemos superados por la situación, ah, si mantenemos un hilo de esperanza, tenemos muchísimas más posibilidades de salir adelante, porque en algún momento todo empezará a tomar forma, en algún momento encontraremos la salida, en algún momento veremos la luz. Y bueno, eh, hay que tenerlo en cuenta. Esto iré aclarando cosas en el próximo vídeo, que no tardaré mucho en hacerlo, que ya hablará de acuario y tal, y también habrán cosas que irán ligadas con esto, con el cómo mantener en el tiempo la esperanza. Mm, Entonces, va a ser muy importante, va a ser muy importante no perder de vista de que vamos a salir adelante. O sea, vamos a salir adelante. Que si cuando se active todo Aries o cuando Saturno-Neptuno entren en Aries y hacen un sextil exacto, ¿sextil? Sí, hacen un sextil exacto con Plutón-Marte en Acuario, o cuando toda la energía entre en Aries, los personales, o durante los eclipses, si vemos que puede haber una activación de conflictos bélicos, por ejemplo, que es bastante probable que la haya, em, y que pueda haber una sensación de caos y que podemos entrar en miedo o en excesiva preocupación, tened por seguro de que vamos a salir adelante y vamos a salir adelante bien, porque esto, y desde la astrología lo vemos, todo tiene un sentido profundo. Desde la sabiduría ancestral, todo tiene un sentido profundo de evolución. Entonces, no hay que perder.
la esperanza, porque vamos a salir adelante. No podemos decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, no. Igual no todo va a estar bien, pero si en ese no todo va a estar bien, podemos mantener la esperanza, podemos mantener el ánimo, podemos mantener el cuidarnos los unos a los otros con ese Júpiter en Cáncer, lo tenemos todo ganado. Y desde la activación de nuestro Aries, desde la activación de, pues habrá que moverse, pues habrá que hacer, habrá que tener iniciativa, habrá que ponerse las pilas. ¿Es malo esto? No. O sea, ¿acaso el pseudo confort en el que ha vivido, sobre todo el mundo occidental, era bueno? O sea, mm, no, no adoremos al confort, no adoremos al confort. Hay cosas, y lo vamos a ver en estos próximos tiempos, que hay cosas mucho más valiosas que el confort. Em, entonces esto me lleva un poco al socrático conócete a ti mismo. En la antigüedad la filosofía era filosofía aplicada, era una práctica. Entonces el conócete a ti mismo, que tiene, hoy en día tiene como una resonancia abstracta, que es conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, eh, bueno, hay maneras, la astrología, la psicología, la filosofía, o sea, hay maneras de conocerse entre comillas, pero en la antigüedad el conocerte a ti mismo era sobre todo un ocúpate de ti mismo, o sea, actívate. O sea, para conocerte tienes que ocuparte y tienes que ponerlo en práctica y hay que movilizarse. Y movilizarse es en lo inmediato, en lo real, en lo sencillo, en el kilómetro cero, también en lo vincular. Hay que quedar, hay que hablar, hay que reunirse, hay que compartir vivencias. Y esto va a ser lo real y concreto, inmediato, va a ser muy importante, pero lo real cuesta esfuerzo. Claro, como los animales que necesitan comer, lo real cuesta esfuerzo. No le tengamos miedo, sobre todo desde Capricornio, no le tengamos miedo al esfuerzo, porque hay que incorporarse, hay que tomar acción desde uno, ese Saturno-Neptuno en Aries, hay que tomar acción desde uno y dejar de tirar pelotas fuera, de señalar al mundo, de señalar al otro, no, 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 uno mismo. Y hay que incorporar la propia energía y conectar con la valentía, con la valentía. Entonces también va a ser un momento, y esto ahora también se está preparando, también va a ser un momento muy interesante para, en estos últimos tiempos de Saturno-Neptuno en Piscis, está siendo una gran oportunidad de sanación de traumas, de viejas heridas. Hay una sanación que está en sus últimos momentos y por lo tanto puede estar en un momento delicado esa sanación. Pero ¿cuál es el sentido de cuando Saturno-Neptuno pasen a Aries y hay que incorporar la propia energía? Es conectar con una energía de fuerza propia, conectar con una energía de valentía. um, y eso también tiene que ver con atreverse a enfrentar el trauma, atreverse a enfrentar nuestras heridas. Ya no poner el foco. Desde Piscis siempre hay una cierta tendencia victimista a poner el foco en el dolor, en la herida, en el trauma. Ahora habrá que atreverse a revivir el trauma. ¿Eso qué quiere decir? Atrevernos a aquellas cosas que hemos ido rodeando porque nos han hecho daño en un momento dado, porque hemos tenido una mala vivencia, nos han hecho daño e intentamos pasar por la vida de puntillas o rodeando aquellos temas que nos duelen. Por ejemplo, quiero dejar un trabajo, pero no me atrevo. Ah, por ejemplo, me gustaría aspirar o me gustaría dedicarme a una cosa, pero uy, me da miedo, porque he tenido una mala vivencia en un momento dado. Es el momento de atreverse. Es el momento de atreverse
y afrontar ese miedo y tirarse de cabeza y decir, pues lo voy a dar todo, pero no voy a seguir rodeando todos aquellos temas, evitando todos aquellos temas que me tocan la herida. O sea, es el momento de ir a por las cosas. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí, además me estoy quedando sin batería. Muchísimas gracias por estar aquí. Siguen habiendo plazas libres, los dos grupos se ponen en marcha, el grupo de mañana, el grupo de tarde. Siguen habiendo plazas libres. Si queréis, estos 6 meses precisamente que van a ser tan intensos, si queréis hacerlos en compañía de un grupo íntimo donde poder compartir todo esto y compartir vuestras cartas natales, pues poneros en contacto. Yo creo que es un momento interesante para apuntarse y si se llena, no os preocupéis, abriré otro grupo. Yo creo que el momento astrológico se lo vale. El esfuerzo, vuelvo otra vez, o sea, pues tendré que hacer ese esfuerzo de ir mm, más de lo planeado. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto en el próximo vídeo que todos pasarán por Plutón, por la gran purificadora que es Plutón, el gran autentificador, o no sé cómo llamarlo, pero lo veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.